quiere más claridad y un enfoque más uniforme en las medidas contra el coronavirus en Alemania. La frustración ha ido en aumento en las últimas semanas. Es cada vez más difícil encontrar reglas comunes entre el gobierno federal y los 16 estados federados para enfrentar los crecientes casos de COVID-19. Para mejorar la situación y frenar la tercera ola, interrumpirla y darle la vuelta, las medidas implementadas hasta ahora por el gobierno federal y los estados no van lo suficientemente lejos. Nuestra respuesta a la pandemia debe ser más estricta y consecuente. La respuesta incluye un cambio en la ley alemana de protección contra infecciones que otorgará al gobierno federal mayores competencias para hacer cumplir las restricciones. Los asuntos de salud normalmente son competencia de los estados, pero esto ha dado lugar a un mosaico de reglas a veces contradictorias. La nueva ley obligaría a cualquier estado con una alta incidencia de casos de COVID-19 a implementar las mismas regulaciones, incluida la limitación de reuniones, la introducción de un toque de queda nocturno y el cierre de tiendas, actividades de ocio y restaurantes no esenciales. En Berlín muchos creen que estas medidas tendrían que haber llegado antes. Creo que no son las medidas adecuadas. Es demasiado tarde para adoptar medidas adecuadas. Tendrían que haberse adoptado hace un año. Creo que hay demasiada gente involucrada y es muy difícil llegar a un acuerdo. Sería más eficiente si menos personas tomaran decisiones, si la canciller tuviera más poder. Los expertos sanitarios advierten de que la situación en Alemania es grave. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos sigue al alza y hay riesgo de alcanzar niveles de ocupación más altos que en el pico de la segunda ola de la pandemia. Si no adoptamos medidas estrictas, las cifras seguirán aumentando. Es muy preocupante. En realidad, tenemos que actuar lo antes posible para evitar que las personas mueran en las UCI porque no reciben un tratamiento adecuado. La nueva legislación aún debe ser aprobada por el Parlamento. Angela Merkel ha dicho que espera que el Bundestag implemente los cambios rápidamente. Bueno, queremos ampliar más información con nuestro corresponsal político. Lo ven allí, Andrés Goldschmidt. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Andrés, se avecinan restricciones uniformes en toda Alemania para contener la pandemia, pero ¿para cuándo? Pía, ¿qué tal? Hoy Angela Merkel dijo que ese freno de emergencia no podía esperar más. Pero esa urgencia de la canciller va a tener que esperar a los tiempos legislativos. Esta norma tiene que entrar al Bundestag, después al Bundesrat, que es la cámara donde están representados los estados. Quienes conocen esos trámites dicen que como muy temprano, a finales de la semana que viene, como muy temprano. Recordemos que no son modificaciones sustanciales en las restricciones, muchas de ellas incluso ya están en vigencia. Como veíamos antes, se refiere al automatismo y a la uniformidad. Eso es lo que faltaba. Es decir, cuando se alcanzan, por ejemplo, durante 3 días seguidos se supera esa incidencia semanal de 100 nuevos casos cada 100.000 habitantes, entonces ahí se aplican las restricciones. No hay dudas, no hay proyectos pilotos, nada, se aplican las restricciones. Claro, la pregunta es si esto va a tener un efecto sustancial en la evolución de la pandemia. Muchos dicen, sobre todo expertos, que llegan estas restricciones o este plan llega tarde y que las restricciones no son todo lo estricto que deberían ser.